Buenas tardes, mi nombre es Jorge Arturo Favila Molina, estudiante de la Universidad Laboral de la Ciudad de México, con matrícula MX009537. Este trabajo es el producto integrador de la materia de Sociología Jurídica. En esta ocasión vamos a hablar acerca del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su primer párrafo establece que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. Podemos decir que los efectos que produce el artículo 3 en la sociedad desde el punto de vista jurídico y sociológico, podemos comentar que la educación es el mecanismo por excelencia para transmitir conocimientos y formar a las nuevas generaciones que van a conducir los destinos de la nación. El sistema político mexicano, por vía de su Constitución, ha marcado el rumbo que la educación requiere. Por eso, un sinnúmero de reformas desde el texto original hasta la reforma del 2012 han ido cumpliendo con objetivos que le han permitido a los mexicanos contar con una cultura y educación satisfactoria. El texto original señalaba: la enseñanza es libre, para luego mencionar: pero será laica. Los razonamientos de los hombres de 1934 vinculaban desarrollo educativo con desarrollo económico, razón suficiente para elevar al máximo nivel de interés las cuestiones educativas, pues lo mismo que en 1917 se pensaba en que transformación educativa implicaría necesariamente una transformación económica. Sobre esta base se propuso la reforma educativa de 1934, misma que llevó a la Constitución mexicana a un modelo de educación socialista. En 1934 se instituye el principio de concurrencia de facultades en materia educativa, es decir, corresponde a la Federación, a los estados y a los municipios la función social de impartir con carácter de servicio público la educación en todos sus tipos y grados, tal y como la proponía en la iniciativa del Partido Nacional Revolucionario. En 1946 se amplió la gratuidad de la educación a toda la que fuera impartida por el Estado. Con ello se pretendió formar un mayor número de profesionistas, técnicos y hombres calificados para el trabajo y la convivencia social, en un país con constantes crisis recurrentes a lo largo de toda su historia. Se consideró que la gratuidad de la educación pública en todos los niveles del sistema educativo habría de permitir un mayor acceso de personas sin recursos a todos los niveles educativos. Desaparición de la educación socialista durante el periodo de Miguel Alemán y la idea de establecer una educación armónica y democrática que estableciese un sistema de educación más acorde al desarrollo del capitalismo que Miguel Alemán inició en México. El 9 de junio de 1980 se publicó en el Diario Oficial de la Federación que se adicionaba la fracción octava y la anterior fracción octava pasara a ser la novena. Mediante estas reformas se elevó a garantía constitucional el principio de autonomía universitaria, al tiempo que se determinó que las relaciones laborales del personal académico y administrativo de las universidades fuesen reguladas por el apartado A del artículo 123. El 5 de marzo de 1993 se publicaron las reformas al primer párrafo. Se hace obligatoria la enseñanza secundaria por mandato constitucional. El gobierno de Vicente Fox, al promover la reforma del artículo 3 en materia preescolar, adquiere uno de los retos más importantes en la historia educativa de nuestro país, dado que no bastaba con el simple cambio constitucional, ya que los requerimientos de los recursos humanos, económicos y materiales para impartir obligatoriamente la educación preescolar, obviamente deben ser lo suficientemente holgados para hacer una realidad la obligatoriedad de esta reforma constitucional. Es importante señalar la reforma del 2012, en la cual el diputado Baltasar Manuel Hinojosa Ochoa, integrante del PRI, presentó una iniciativa de reforma al artículo 3 de la Constitución que se refiere a elevar a rango constitucional la educación media superior. Dicha iniciativa fue aprobada. En el periodo de Enrique Peña Nieto se hizo una reforma constitucional el 26 de febrero de 2013. La reforma educativa es la primera reforma constitucional lograda a través del Pacto por México. En este actual año, 2019, esta reforma fue derogada por el gobierno entrante del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Como conclusión, podría decir que la sociología jurídica aplicada al derecho en mi vida
La sociología jurídica nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y a nuestra sociedad y el papel que jugamos en ella. La sociología nos permite hacer conciencia de las diferencias sociales vigentes en nuestra sociedad. La sociología jurídica trata en forma directa gran cantidad de temas que nos afectan en la vida diaria y en el ejercicio profesional, como son la familia, el crimen y el castigo, los delitos y las penas, sanciones, el conflicto, la violencia, la religión, los fenómenos de institucionalización y de orientación valorativa, la organización y estructuras organizacionales, la cultura organizacional y el desempeño organizacional, entre otros. Muchas gracias.